Dentro del tema que hemos venido manejando los sábados, hablando de la prosperidad del reino, es una prosperidad que no está mirando lo material ni lo físico, sino es una prosperidad de nuestra alma, como dice la tercera carta de Juan 2. Amado, yo deseo, yo anhelo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. De manera que la prosperidad del alma es lo que Dios anhela. Y vamos a ver hoy un tema que nos permite reenfocar nuestra vida. Cualquier persona que está iniciando algo está mirando dónde va a terminar. Si empezamos un viaje, vamos midiendo el tiempo, midiendo el recorrido e imaginándonos ya la llegada al otro lado. Cuando uno lleva a una persona al quirófano, eh, las personas, su familia está afuera esperando, acabó de iniciar y esperamos que salga bien de la cirugía. Después de la cirugía aparece otro aspecto y es el aspecto de la recuperación. Le preguntan a uno, ¿y cuánto es mi incapacidad? O sea, en cualquier cosa que estemos nosotros considerando en nuestra vida hay un principio y un final. Entonces, la gran reflexión de hoy es, esto lo tenemos todos los días de una manera especial en nuestra vida espiritual. Vamos a compartir nuestro tema de hoy y un tema que no es que se comparta mucho, pero es como toda la palabra de Dios demasiado importante. Bueno, les damos un saludo a los que se vienen conectando de diferentes ciudades y países a nuestro espacio Contra la Corriente. Y hoy tenemos la clase 4, todas las demás las encuentran en nuestro canal. Al final, trompeta. ¿Qué quiere decir esto cuando nos encontramos en la palabra de Dios? Al final, trompeta. Y cada vez que encontremos algunas expresiones como no tan claras, las exploramos, vamos, preguntamos, nos dejamos guiar o formar, porque a veces pasamos derecho. Entonces la trompeta en esta parte de la palabra de Dios lo expresa en muchos lugares, ¿no? Y vamos a mirar en este inicio alguna simbología que trae la trompeta. La trompeta es mencionada en los tiempos de adoración y celebración. Recordemos que al Señor le llena en su presencia los cánticos que sus hijos le hacen a Él. Cantarle a Dios es reconocer su soberanía, su alegría, su gozo, su oportuno socorro, ese desprendimiento incomprensible de cómo entrega a su Hijo en la cruz para que nosotros podamos tener un camino hacia la eternidad. Entonces dice aquí en el libro de Números, en vuestras solemnidades y en vuestras fiestas solemnes tocaréis las trompetas, vuestros holocaustos y en vuestros sacrificios de paz. Recordemos que todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que se haría ahora. En esa época, pues, los holocaustos y los sacrificios eran con un cordero sin defecto, sin mancha, que representaba a Jesús, pero ya Jesús vino y cumplió su obra, entonces ahora es a un Cristo resucitado y vivo al que le cantamos, le buscamos y disfrutamos de
su compañía, del nunca te dejaré y nunca te desampararé. También es señal de guerra. La trompeta se utilizaba como una señal de guerra para que el pueblo se preparara para la batalla. Decían Jeremías, ay de mí, oh alma mía, porque he oído el sonido de la trompeta, el grito de la guerra. Hoy en día, la palabra de Dios es una trompeta a nuestra conciencia cuando estamos entrando en pecado, cuando estamos siendo tentados u oprimidos por todo este sistema perverso de las tinieblas, sistema invisible. Entonces, cuando vamos todos los días, repito, todos los días a la palabra, para que el Señor nos hable, Él también en su palabra es como una trompeta en nuestra alma, donde nos está advirtiendo cuidado. ¿Qué le dijo a Pedro? Por ejemplo, Jesús dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, ora para que no caigas en tentación. Y es otra de las múltiples explicaciones de por qué la oración es la columna vertebral en la vida de un verdadero hijo de Dios. Pero la oración es un diálogo con Dios, no es un monólogo. Es hablar con Él, decirle, esta es mi realidad. Y, en fin, entrar a decirse la verdad delante del Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una relación donde le expresemos el amor a Dios si no tenemos tiempos de adoración y de alabanza? Y por otro lado, ¿cómo podremos disfrutar del ser más que vencedores si cuando vienen las arremetidas de las tinieblas a nuestra mente, donde es el único lugar que nos puede atacar, es en nuestra mente, con engaños o con tentaciones, cómo podemos disfrutar de la victoria? También hay algo que ya es profético y es algo que se cumplirá, no falta mucho, y es el anuncio del juicio. Va a haber un juicio final. Entonces, la trompeta se describe como esa apertura del séptimo sello en el Apocalipsis que nos habla de esos momentos de los juicios y de los desastres del fin del mundo. También trompeta es un llamado a la atención. Se puede interpretar como un llamado a volvernos a Dios, al arrepentimiento, porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Parte de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Lo dice bien claro la Escritura y lo hace a través de la palabra. Hay un simbolismo escatológico. La escatología es la parte de la teología que estudia los eventos del final. En algunos pasajes apocalípticos, la trompeta se asocia con el fin de los tiempos y la venida de Jesucristo. Y aquí me quiero detener. ¿Qué tanto tenemos en cuenta en nuestra vida de que Jesucristo vuelve y que un día nos encontraremos con Él en varios eventos? El primer evento en el que un verdadero hijo de Dios se encuentra con Jesús ya cara a cara es en el tribunal de Cristo. Cuando un verdadero hijo de Dios muere, va al tribunal de Cristo. Y ese tribunal no es el juicio final. El tribunal de Cristo es ese lugar donde uno recibe premios, coronas y galardones por lo que hizo en la tierra para el Señor. Qué bueno en este momento hacer un balance y decir, si yo me fuera hoy, si partiera a la casa del Padre, tengo más o menos un balance de qué he hecho para Dios y para el reino de los cielos y decir, bueno, algo tendré allá
en el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo le decía a los corintios, yo me quiero ir ya, quiero ir a recibir la corona de gracia que el Señor ya me tiene, porque él sabía cómo había invertido su vida. La mejor inversión de la vida es servirle a Dios. No hay nada que pueda superar eso. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu significado de vida? Cuando abres los ojos cada mañana, ¿qué significa abrir los ojos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que te impulsa cada día a vivir ese día? Servirle a Dios. De manera que en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esto lo vamos a vivir. Dice, porque todos comparecerán en el tribunal de Cristo. Todos. Entonces vivimos tan distraídos en las cosas que no nos vamos a llevar de aquí de la tierra. Es bueno pensar en la muerte. Es muy bueno. ¿Por qué recordarme? No de una manera de miedo ni de terror. Un verdadero cristiano sabe para dónde va, sino es entender que en cualquier momento el Señor nos lleva. Y entonces, ¿qué tan preparados estamos para el viaje? A veces cuando uno habla con personas, amigos, conocidos, le dicen a uno, no, no, yo tengo lista la maleta o la valija, como se diga en tu país, apenas me avisen, yo salgo, cuando están a la expectativa de algo. Así caminamos la vida con la maleta espiritual lista para el llamado eterno. La Biblia habla de que hay un hombre viviente y hay un hombre que da vida, y esto es lo que clasifica a la humanidad. Entonces, dice, le decimos estas cosas sin emplear palabras que provengan de sabiduría humana. En esto era muy enfático el apóstol Pablo. Él decía, un hombre elocuente, un hombre que tenía una formación increíble. Antes de su conversión era comandante en jefe de la milicia grecorromana, tenía autoridad civil y aún religiosa, dice la escritura. Pero él dice, yo no utilizo absolutamente nada del intelecto, de toda esa tremenda formación que había tenido. Dice, yo eso no lo uso. Dice, en cambio, hablo con las palabras que el Espíritu Santo nos da. Dice, las palabras que el Espíritu Santo nos da para explicar las verdades espirituales. Lo espiritual se explica, se vive, se experimenta por lo espiritual. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero los que no son espirituales, sino naturales, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Pensemos muy seriamente en esta mañana si tenemos certeza en cuál de las dos clasificaciones estamos. Porque los que no son espirituales también creen en Dios. Aún recuerdo cuando dice en Santiago que los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué es un ser espiritual? Aquel que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo vive en su espíritu. 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Y producto de estar unidos para siempre con el Espíritu Santo, entonces vamos a tener ese canal abierto de la revelación de las verdades de Dios. Dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, oye, hombres naturales que son
tienen alma y cuerpo, son psicosomáticos, y aunque crean en Dios, no son espirituales. Alguien que quiera profundizar en esto, el capítulo 2 de Efesios nos habla lo que es un ser muerto. Deambula por este mundo, tiene una vida terrenal, una vida natural, pero de la divinidad de Dios, nada. Su espíritu está muerto. Por eso es que en Juan 3 Jesús es enfático. Dice, el que no nace de nuevo no puede ni ver ni entrar al reino. Entonces, cuando habla de uno es el ser viviente, habla de Adán. Adán fue hecho del barro, igual que todos nosotros, y Dios sopló aliento de vida. Y eso es un ser viviente. En cambio, Jesús, al que le llaman el segundo Adán, es el dador de vida. Las escrituras nos dicen que el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Si somos realmente hijos de Dios, si somos realmente cristianos y el Espíritu de Dios habita en nosotros, es porque recibimos la eternidad, la salvación, la resurrección y la vida eterna de Cristo. ¿Cómo comprobar esto? Primero, si yo sinceramente le he dicho al Señor que entre a vivir en mí, que me perdone los pecados y que transforme mi vida. Lo segundo es porque veo la transformación que Él hace en mí. Uno puede decir, mi vida quedó partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y ahí aparecen muchos testimonios. Aún Él los invita a testificar, a contarle a otros lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué porcentaje del día vive lo que llevamos revisando hasta aquí? ¿O seguimos dejándonos arrastrar por los distractores del celular, de las ocupaciones, de las necesidades, de las invitaciones que nos hacen otros en los miles de distractores diarios, o caminamos con el Señor? Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde el cuerpo espiritual. Aquí quiero detenerme un poco. Dice en una de las cartas de Timoteo que nosotros absolutamente nada de lo que tenemos de manera material aquí en la tierra nos llevaremos. Dice, nada hemos traído y nada nos llevaremos. Cuando mis primeros pasos cristianos meditaba en esto, decía yo, es cierto, tantos bebés que trajimos al mundo, todos llegaban peladitos, no traían nada. Y unas cuantas autopsias que me tocó hacer en mi vida, eh, ahí veía el cadáver, no había nada más. ¿En qué invertimos el tiempo? La mayoría de nuestro tiempo lo estamos invirtiendo en lo que no nos vamos a llevar. Y el Señor dice, cada día te entrego lo que necesitas. Si revisamos despacio en Mateo 6, cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, Él dice, no ha salido de tu boca tu petición y yo sé que eso lo necesitas. Por eso el Señor de alguna manera está diciendo, ¿por qué no hablamos de lo eterno? Yo estoy acá en la casa del Padre preparándote un lugar de llegada. Ese equipaje es lo más importante. Por eso las circunstancias que vivimos aquí en la tierra, Él las permite porque tiene propósitos especiales. Y Él nunca nos ocultó que pasaríamos por pruebas fuertes, pero dicen, no teman, yo ya vencí al mundo. El apóstol Pablo decía, le ruego hermanos, y yo les transmito ese ruego. Le ruego hermanos que revisemos el sentido de nuestra vida. Recordemos cómo en Colosenses dice que fuimos creados de Él, por Él y para Él.
Jesús aún desde niño le decía, madre, no sabes que en las cosas de mi Padre debo andar. Si le decimos Padre nuestro, es porque andamos siendo sus instrumentos, sus colaboradores, sus embajadores. Todo lo demás no lo vamos a llevar. El Señor quiere que vivamos bien, pero que no que seamos acumuladores de riqueza, que seamos acumuladores de riqueza del reino para servir a otros. Que cada vez que anhelemos el perfeccionamiento sea para alumbrar a otros, agregarle valor a otros. Qué bueno levantarnos cada día con esa intencionalidad. ¿A quién puedo agregarle valor hoy? ¿A quién puedo ayudarle hoy? Soy un embajador del reino. Qué privilegio. Qué bueno decirle, Señor, aquí están mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies. Úsame. Jamás Dios desperdiciará un corazón dispuesto a servirle. Jamás. Recordemos que también tiene un lugar, sobre todo en los evangelios, donde dice lo que cuesta seguir a Cristo. Creo que el Señor hoy nos está trayendo en su palabra una reflexión de las prioridades en cada cosa que hacemos. Continuemos con la intencionalidad de la enseñanza de hoy. ¿Qué tan claro tienes que te vas a encontrar con Jesús un día? No solo en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, en el regreso de Jesús para cogobernar con nosotros por 1000 años y luego en la Jerusalén celestial después del juicio del gran trono blanco, que es el juicio final, viviremos eternamente con Él. Entonces, estos 90 años que podamos vivir acá en la tierra, comparados con la eternidad, dice, en neblina. Es como la hierba que nace en la mañana y la seca el sol del mediodía. Como pasa de rápido el tiempo y qué fácil nos vamos, qué rápido nos vamos. Todos los días nos enteramos de personas que fallecieron. No hay palabras para describir la catástrofe que sería ir a la eternidad sin Cristo en nuestro corazón. Pero debemos estar seguros de la conversión. Entonces, dice Adán, el primer hombre fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Vino desde la eternidad, desde el cielo, para incrustarse en tu corazón y en el mío, para hacernos coherederos con Él de las riquezas eternas. Por eso nuestra vida, ¿qué tipo de cosmovisión tiene? ¿Terrenal, de las cosas temporales? ¿O vivimos con un sentido de eternidad? Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales como el hombre celestial. Allí nos está diciendo, mira, tu meta aquí en la tierra es que llegues a tener el carácter de Cristo hombre. Creo que el domingo pasado mostrábamos las características del liderazgo de Jesús. Hablábamos de que Jesús era un hombre consecuente. Todo lo que él pensaba y sentía era lo mismo que decía y hacía siempre. Es el único ser al que no se le encuentra ni una sola inconsecuencia. El único. Todos los demás en los liderazgos hemos sido llenos de defectos, de equivocaciones. La trascendencia de Jesús, todo lo trascendió nuestra vida por su puro amor. La vigencia, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Su palabra es eternamente vigente, no se puede modificar en lo más mínimo.
Tenía una dependencia del Padre del 100%. Tenemos que aprender a depender de Dios. Cada vez que llegamos a esos extremos donde nos sentimos impotentes frente a esto, ¿yo qué puedo hacer? Es donde reconocemos que somos humanos, limitados, pero sobre todo que nada podemos hacer separados de Él. Nos lo advierte en todo este relato tan especial que hace de Juan 15, donde Él dice, yo soy la vid y ustedes las ramas, los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, todo lo que nosotros querramos aquí en la tierra depende de nuestra relación con Él. Podemos hacerle un viaje a Eclesiastés 3. Dios es un Dios misericordioso, amplio, generoso. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Dice, pidan. Dice en Romanos 8 también que el Espíritu Santo nos enseña a pedir como conviene. Pero obviamente Dios no nos va a dar nada que vaya en contra de los principios y valores establecidos en su ley moral. Es lo primero que debo pensar cuando yo quiera pedirle algo a Dios. Esto honra a Dios, esto lo haría Jesús, esto le agrega valor a alguien, esto beneficia mi vida, esto concuerda con los planes de Dios. Somos a veces tan ligeros para pedir cosas. Continúa diciendo, al igual que ahora somos como el hombre terrenal, pero luego seremos como el hombre celestial. Por esto también el apóstol Pablo nos enseña, dice, mientras este estuche terrenal se va deteriorando, vamos envejeciendo, dice, el ser espiritual va creciendo hacia la estatura de Cristo. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Aquí llegamos a un punto bien interesante. Hay personas que se preocupan demasiado si alguien es incinerado después de muerto o es enterrado. El cuerpo físico nunca podrá heredar el reino de Dios. También dice en Eclesiastés qué es lo que ocurre en la muerte. Lo primero que Dios hace en el momento de la muerte, dice, cuando Dios se lleva el alma y el espíritu, el cuerpo muere y vuelve a la tierra. El estuche va a la tierra. Muere el cuerpo, pero el alma y el espíritu van a otra dimensión. Ahora sabemos que el espíritu es de Dios y regresa a Dios, pero el alma queda en la espera del lugar donde va a vivir eternamente, o en la gloria de Dios o en el infierno. Con esto no podemos jugar. Usted hoy podría tener garantía de dónde va a pasar la eternidad. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que es para siempre lo eterno. El propósito de Satanás, de las tinieblas, es robar, matar y destruir. Pero dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante, vida eterna. Un verdadero hijo de Dios es aquel que ya tiene la vida eterna. También lo dice en Eclesiastés 3, he colocado eternidad en sus corazones y esa eternidad es el Espíritu Santo. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Va a haber un momento, y este es el corazón de la enseñanza de hoy, va a haber un momento que es en un abrir y cerrar de ojos, que el Señor se lleva a los que murieron siendo hijos y a los que estén o estemos vivos en ese momento, y seremos transformados en ese instante en cuerpos perfectos, eternos, celestiales.
O sea, el cuerpo terrenal jamás entrará al cielo. Nos da un nuevo cuerpo. Tenemos alma y espíritu, pero nos da una vestidura. Una de las analogías que usa la palabra de Dios es que este cuerpo terrenal es el vestido del alma y el espíritu. Entonces nos es dado, transformados para un cuerpo perfecto, eterno. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Al final, trompeta. Va a haber un sonido de trompeta que lo va a escuchar todo el universo. Y es el momento donde dice el Señor, me llevo a los míos. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, dice, resucitarán para vivir por siempre. Pero ese resucitar es el cuerpo nuevo, eterno, perfecto que le dan al espíritu y al alma. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Esto va a ocurrir en algún momento y es a lo que se refiere con el arrebatamiento de su iglesia. No todos van a pasar por esto. Todo aquel que cuando llegue este instante, que diga el Señor, se acabó el tiempo para la humanidad, me llevo a los que son míos. Se completaron los que entraron para ser habitantes de la nueva Jerusalén celestial. Los demás quedarán por 7 años aquí en la tierra, gobernados por el anticristo y pasando por las cosas más espeluznantes que pueda haber. Aún dice que será tan terrible aquellos que les toque vivir aquí en la tierra bajo el gobierno del anticristo, porque ya el Espíritu Santo no está, la iglesia el Señor se la llevó para convertirla en su esposa, por ahora nos llama la novia. Y después de esos 7 años, cuando Satanás quiera sentarse en el trono de Jerusalén, Jesús viene con su esposa y lo manda por 1000 años al abismo de oscuridad y cogobernaremos con Cristo por 1000 años. Es lo que se llama el reinado del milenio. Pero el énfasis de hoy es, estamos preparados para el arrebatamiento. Nos lo muestra en muchas partes. Si quieres profundizar en esto, también puedes mirar el pasaje donde él habla de las vírgenes, de las necias y las sensatas. Cuando llegue Jesús, muchos estarán durmiendo. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos eternos. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Por eso no hay que tenerle miedo a la muerte si realmente tenemos a Cristo. Al contrario, la muerte cuya fecha la decide el Señor, es el momento que salimos de este mundo caído, injusto, perverso, donde cada vez se extiende más y más la maldad para llegar a la vida perfecta. Si nosotros nos recreamos de cómo nos describe la Jerusalén celestial, con calles como de vidrios de oro, construidas sobre puras piedras preciosas, donde ya no existe el sol ni la luna porque el resplandor de Dios ilumina toda la ciudad, donde las casas no tienen ni puertas ni ventanas porque no existe la noche, no existe el miedo, no existe los peligros ni la angustia ni la muerte, la vida perfecta. Ese es el lugar que nos está preparando Jesús a cada uno de nosotros.
Entonces, ¿qué sentido tiene invertir la vida en las cosas terrenales, vanas, que no tienen ningún sentido? Aquí otra vez llegamos a la conclusión final que realmente la vida de un verdadero cristiano es trabajar todos los días con el Espíritu Santo para ir adquiriendo el carácter de Cristo, y carácter es sistema de gobierno, cómo gobernamos nuestra vida, y ganar almas. El que es sabio gana almas. De alguna forma lo aprendí alguna vez. El que gana almas está poblando el cielo, está poblando la nueva Jerusalén. Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte, y la ley es la que le da poder al pecado. La paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado a través de la muerte de Cristo, que pues, se celebró hace poco. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Permanecer en no movernos. Fuertes es con la fuerza que nos da el Espíritu, no es una fuerza humana. Y constantes porque somos sostenidos con Él. Jesús nos promete mantenernos en el hueco de su mano, y aquí toma demasiada relevancia entender Filipenses 4:13 cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que quiera se produce cuando tengo una profunda intimidad con Cristo por la oración, por la palabra, y entonces Él me fortalece, o sea, me da fuerza, me da sabiduría, me da capacidad y me da la victoria. Donde tenemos una gran dificultad es que queremos las cosas ya. En muchos lugares nos encontramos de la Biblia cuando dice, y habiéndose cumplido el tiempo, Dios tiene ese tiempo perfecto. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. ¿Qué tal si hoy nos llevamos esto? Si vinimos por una palabra de Dios, llevémonos esto. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, nada será en vano. Aparte de eso, todo lo que hacemos para el Señor trae una recompensa. Todo verdadero hijo de Dios nacido de nuevo comparte con Cristo su muerte y su resurrección. Recordemos cuál es la base de la sana doctrina de nuestro ministerio. Primero, solo es hijo el que nace de nuevo. Lo dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas aquel que cree en su nombre y lo ha recibido en su corazón, le es permitido ser convertido en hijo de Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y en Juan 3, es necesario que nazcan de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ni ver ni entrar el reino. Hacer de nuevo y recibir a Cristo en el corazón. Para alguna persona que se esté dando la oportunidad de estas enseñanzas y no ha recibido esta capacitación, le pregunto, ¿usted conoce bien la diferencia entre alma y espíritu? ¿Puede reconocer en un momento dado si está gobernando su alma o está gobernando su espíritu? Somos cristocéntricos. Solo hacemos lo que Cristo nos enseñó. Él dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el modelo perfecto. Bibliocéntricos, lo que no está escrito en la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Y dónde está eso?
en Apocalipsis 22:18. Dice que a la palabra de Dios no se le puede agregar ni quitar nada. Nos la entregaron completa. Agregarle o quitarle algo es mm, no respetar la palabra de Dios, que es su honor, su prestigio y su reputación. El cuarto aspecto es ser gran comisionistas, entender que la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, es el legado que nos dejó Jesús. Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos, dice en Juan 17. Tenemos una gran comisión. Nos encomendaron continuar la obra del Señor. Y el quinto, capacitamos discípulos y desarrollamos líderes multiplicadores en todas las naciones. Esto somos. Las religiones no transforman, transforma la relación con Dios y el desarrollo de lo que Él planeó para nosotros. Finalmente recordemos a Jeremías 29:11. Porque pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para con ustedes, para que tengan una esperanza y un futuro. De manera que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Bueno, en YouTube con Restauración Agape Internacional RAI encuentran todas estas grabaciones. Suscríbase y escríbanos también si quieren. Y muy agradecidos con todos aquellos dadores alegres que apoyan el desarrollo de todos estos eventos de nuestra misión. Ok, quiero invitarles a que